La Catedral de Salamanca quizás sea uno de los lugares más representativos de la ciudad. Y como no ser uno de los monumentos más icónicos que tiene Salamanca, si mide 110 metros de alto, lo que la convierte en la catedral más alta de España. No tengo dudas que si vienes por la ciudad no puedes evitar pasar por esta imponente catedral, que no es una, sino que son dos catedrales en una. Te invito a que me acompañes a explorar las catedrales de Salamanca. ¿Y tú? ¿Ya conocías la Catedral de Salamanca? Muchacho, logramos entrar a la Catedral de Salamanca y es una belleza, la verdad, muy bello todo. Se ha cumplido el sueño de entrar a la catedral. Miren qué belleza, miren. Oigan, esto es muy curioso y ya tiene figuritas del suelo. Tienen como escudos y letras. Chequen. En videos anteriores estuvimos aquí, pero hoy estamos adentro de la mismísima Catedral de Salamanca, una de las catedrales más bellas que tiene España. Mi primera impresión cuando yo entré aquí fueron estas increíbles columnas. Miren, en Venezuela también hay catedrales, pero no se comparan a esta catedral. La Catedral Nueva de Salamanca es una de las principales joyas del patrimonio arquitectónico de España. Fue diseñada por varios arquitectos a lo largo de 2 siglos, lo que dio como resultado una mezcla de estilos predominados, gótico tardío, con elementos renacentistas y barrocos. Cientos de turistas vienen todos los días a apreciar la belleza de esta imponente catedral, esa imponente preciosura, esa joya arquitectónica antigua. Wow, me parece muy increíble que lleva más de 500 años y aún se mantiene esta imponente catedral. Turistas vienen a buscar aquí el famoso astronauta que está en la puerta de la Burriquita. Esta es la puerta por donde se entran los tours. Por cierto, si quieres venir a una excursión aquí, tienes que pagar unos 10 euros lo que vale entrar. Es gigantísimo, es inmensa la catedral por dentro. Vale la pena visitarla. Mucha gente viene buscando esos astronautas y una liebre que está ahí. Tanto así que la liebre está de color negra, sucia, de tantas veces que las personas la han tocado. Muchas de las esculturas que han tratado de hacer alrededor de la fachada no se terminaron. En ese tiempo hacer estas catedrales costaba mucho, pero mucho dinero, y muchas de ellas no se terminaron y también fueron afectadas por el terremoto que hubo aquí en Salamanca. Y se hicieron algunas restauraciones, como el astronauta. Por cierto, el astronauta es una restauración que hicieron, no es que lo hayan puesto ahí durante ese tiempo, así que no crean que en ese tiempo eso estaba porque sí. La fachada principal es de estilo barroco y se realizó en el siglo XVIII. Su diseño está lleno de detalles esculpidos como figuras religiosas, ángeles y otras escenas bíblicas. Esta es la puerta principal de la Catedral Nueva. No se pasa por ahí, ahorita está así con esos tubos. Y hay veces, bueno, yo he tenido la oportunidad de verla sin esos tubos, pero eso es por mantenimiento. La Catedral de Salamanca está hecha con piedra de Villamayor, que es lo que decora prácticamente toda Salamanca. A pesar de que la piedra de Villamayor es un poquito arenosa, se puede pues deteriorar con el tiempo, esta se ha mantenido tantos años. En el interior de la catedral vemos una nave central monumental que se eleva a una impresionante cúpula. Los techos son altos, presentan complicadas bóvedas de ojiva, una característica del gótico, pero con detalles de estilo barroco, que le dan un toque bastante majestuoso. También podemos apreciar varias capillas ricamente decoradas. El coro de la catedral es otro de sus elementos más destacados, con su espectacular retablo de estilo barroco. La sillería del coro está elaborada en madera tallada y es un gran ejemplo de la riqueza artística de la época. A su vez, la catedral es un museo con objetos litúrgicos, piezas de arte religiosas y otros elementos históricos relacionados a la catedral. La catedral no es solo símbolo religioso, sino que también es un testimonio del desarrollo arquitectónico y artístico de Salamanca a lo largo de los siglos. Las catedrales de Salamanca, tanto la vieja como la nueva, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estamos allá, ¿no? Estamos allá en la nueva. Y ahora
estamos en la Catedral Vieja que iban a demoler. Es interesante que para entrar a la Catedral Vieja solo pasas por una puerta y ya estás en la Catedral Vieja. La Catedral Vieja es más vieja de lo que crees, data de los siglos XII y XIII, es de estilo románico, presenta una planta basilical de 3 naves y un crucero que conforma una cruz latina. Y claro, en esta también podemos encontrar un museo y tumbas de obispos. Podemos ver cómo aquí reposan muchos obispos que formaron parte de esta catedral. Bueno muchachos, dentro de la catedral una tumba más, aquí una tumba y hay otra tumba, pero pues como ya ven esta está mejor decorada y tal y esta está hecha nadita, pues no fue tan importante en la vida como para hacerle algo bonito. Gente, aquí se sentaban los estudiantes cuando se sentían que podían aprobar los exámenes de la universidad, venían acá y ponían sus pies sobre este obispo que está aquí. Claro, y es que este obispo fue el que creó esta capilla que está aquí también, que de hecho tiene 700 años. Esta práctica se estuvo hasta 1840 y algo más o menos. 700 años de historia tiene esta capilla. ¿Ustedes qué les parece esto? Esa capilla era la capilla de Santa Bárbara, que es esa de hecho. O sea, todavía no me creo que son 700 años de historia prácticamente, desde 1300 y algo. Se me olvidan las fechas, lo siento, pero es demasiado loco. Muchos años, muchos años. Hecho muy curioso que da la casualidad de que estaba una tumba abierta y pues grabamos un poquito. Pido perdón al obispo de esta tumba que lo grabamos sin permiso, pero era algo que tenía que mostrarle sí o sí, que me dio mucha curiosidad. Este era un obispo. Muchachos, se supone que este era un obispo, ¿no? Pero su tumba está medio abierta. O sea, ¿se imaginan lo que hay allá adentro? No sé si ven bien, pero hay huesitos ahí. Tal vez son los restos de ese obispo o tal vez son los restos de alguien más, pero ahí están los huesitos. Y pues está abierta, ¿no? Con todo respeto, pido disculpas por esta acción. Y más tumbas, y más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este debió ser el más importante de todos, de los 8. Y aquí seguimos viendo otra tumba más. Obispos sin cabeza, pues quién sabe, se le habrán caído la cabeza o yo qué sé. Más tumbas. Me parece que visitar esta catedral es una experiencia súper chévere para conocer un poquito más de la cultura española, de su arquitectura, su historia, su religión. Aquí podemos ver un poquito de todo. Si sabes algún dato curioso de la catedral, me lo puedes decir en los comentarios y con todo gusto lo leeré. Si eres joven como yo, también quiero invitarte a que apreciemos estas joyas arquitectónicas ricas en historia. Y aquí arribita mismo en el museo, como en todos los museos, sus cosas. Miren esto. Wow. Proyectos. Me gusta mucho que tienen todo conservado. Todo, absolutamente toda su historia bien resguardada para que nadie se lo olvide nunca. Y es bueno, siempre estamos en busca de dónde venimos, cómo fueron nuestros antepasados. Y aquí en este tipo de museos y catedrales están las respuestas a esas preguntas. Aunque la respuesta a la pregunta que todo el mundo nos hacemos es que cómo surgió todo, cómo es que somos personas y esas cosas, todavía está en veremos. Pero este gallo que está aquí estaba en la catedral arriba, ¿verdad? Pero este es el original, ¿no? Aunque ahorita actualmente el que está ahí es uno nuevo y agarraron el viejo que era este y lo pusieron aquí en exposición. Pero ya entiendo por qué lo cambiaron. Estaba todo deteriorado ya. Mírenlo. Es de hierro, parece. El cuadro con los mismísimos cuadros de la Edad Media es realmente increíble. Saben, esto tiene mucha tela que cortar y misterios y tal, pero bonitos los cuadros que hacían en ese entonces. Muy bellos. Más cuadros originales.
Wow, es raro ver una mujer con este tipo de armadura. Saben, ¿no? En ese entonces las mujeres eran vistas, si sabían cosas, pues podrían ser brujas y tal. Cierto, no sé si ustedes sabían, pero los cuernos en ese entonces lo hacían con tablas de madera. Agarraban tablas, las unían y pintaban sobre ellas. Miren, eso era madera, madera, madera. Y pues así se conservaba bastante tiempo la pintura. Ya después, años después, fue que conocieron pintar sobre tela, pero anteriormente lo hacían más que todo por madera, por los materiales. Y era más fácil de resguardar y no se dañaba tanto. Por ejemplo, miren esta obra que está aquí. Pareciera que no tiene tablas, pero tiene cuatro tablas así de largas. Saliendo. Aquí salimos, un pasillito. Uf, qué pesado. Hay una tienda de souvenirs aquí para que te lleves un recuerdito cuando vengas. Yo no me voy a llevar porque ya vivo aquí, entonces. Pero bueno, ya saben. Hemos salido de la catedral y me ha gustado todo, la verdad. Me ha gustado más que todo la catedral. Y oigan, no salimos por la catedral, sino salimos por un anexo que tenía bonito. Y me ha gustado todo. Aunque la vieja guarda más su esencia. Aquí fue donde se dio origen a la Universidad de Salamanca, en el claustro que está ahí. Cuando hacían los exámenes en el claustro y si no aprobabas, pasabas por esa puerta chiquitica de ahí y te tiraban calabazas y tomates podridos, así pues, ya saben, como en la medieval, como en las películas. Y si aprobabas el examen, pues pasabas por esa puerta de aquí, que ahora es Hieronymus, suben hasta la torre de arriba, te hacían un evento, te hacían una fiesta. Muchas personas estaban al tanto de los estudiantes que estudiaban aquí. Solo estudiaban 3 carreras, no había más carreras. Así fue como la Catedral de Salamanca convirtió a la Universidad de Salamanca en la más prestigiosa. Como ya está oscureciendo, lo vamos a mostrar en vivo la belleza que tiene este color de la piedra de Villamayor, que hace que la catedral luzca de colores distintos a los que son, al color que tiene originalmente. Cuando construyeron la catedral, los jesuitas estaban construyendo en gran parte de Salamanca. Entonces, para acabar con eso, para quitarles el límite a los jesuitas, decidieron primero hacer la muralla, hicieron como una muralla ahí aquí, para que los jesuitas no pasaran hasta allá. Y esto vendría siendo, o sea, catedral, y de este lado vendría siendo el territorio jesuita en ese entonces. Prácticamente por aquí construyeron los jesuitas, hasta que pusieron los bloques de la catedral. Y para terminar, si tú quieres estar arriba de la catedral, que es una experiencia muy buena, yo no he subido, pero tienes que aprovechar esa oportunidad. Las entradas las puedes comprar por internet, sí, por internet, 7 euros, y también pues para entrar adentro de la catedral, las dos vale como 10 euros entrar también. Y si entras en grupo o vienes como en grupo de 4 o 5, la entrada te sale más económica en 7 euros. Lo chévere es que te dan un dispositivo para que vayas escuchando mientras vayas escuchando un poquito más la historia de la catedral. Yo espero que les haya gustado el video tanto como a mí. De verdad he disfrutado pues recorrer lo que es la catedral de Salamanca y vaya, es una joya arquitectónica, es que es imponente. Miren, desde el lugar que me ponga siempre la vamos a apreciar. Tanto del puente romano, que hay una vista espectacular a la catedral, tienes que venir a vivir la experiencia. Tú déjame en los comentarios qué me faltó decirle a la catedral. Recomiéndame otro lugar de Salamanca que pueda ir a visitar, que pueda ir a ver. Obviamente iré. Así, aquí voy despidiendo el vídeo con esta vista hermosa de Salamanca. Suscríbanse al canal, por favor. Y gracias por esos 1000 suscriptores que ya tenemos.